Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. De Dios, ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer, qué bello es renacer, bello es renacer. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente en este su programa A la Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida, gracias por su preferencia y sobre todo por su sintonía. Queremos agradecerle rápidamente a la gente que pues ha hecho posible este ministerio durante este tiempo y sobre todo a la gente que está orando por nosotros. Vamos a partir hoy de Proverbios 2:4. Para no tomar el tema que tenemos, la perla de gran precio, Proverbios 2:4, mientras la gente lo busca en sus casas. Le voy a dar la bienvenida a la gente que nos acompaña en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Buenos días, gracias. Bienvenido, Valentín. Gracias, bienvenido. Bueno, es un gusto, ¿verdad? Como cada mañana decirles que pues ojalá y se estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, acompañados de sus seres queridos, y pues mandarles saludos a la gente que nos escucha en prisión, que sabemos que son fieles seguidores de nosotros cada semana, y a la gente que nos está viendo a través del Facebook, de nuestras redes, también la gente
gente que nos sintoniza por medio de la página. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que estos temas sean de gran bendición para todos ustedes. Claro que sí. Quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina, que está en la capital, escuchando. Hoy también agradecerle, porque realmente nos mandó una cantidad de dinero de allá para acá en dólares para el Ministerio de la Radio. Amén. Unos mandan para allá, ¿no es cierto? Y ella mandó no. para acá. Así que, tía Clementina, si me escucha allá en la capital, muchas gracias por su donación para la radio, ¿verdad? Porque nosotros, en vez de mandar pesos, mandó dólares. Y qué bueno. Y también pues a todas las personas que están escuchando, como dijiste, los presos, anoche fui, no me dejaron entrar porque hubo alguna emergencia. Así que un saludo, hermanos. Estuve allí, pero, ¿verdad? Por las circunstancias no me dejaron entrar. Pero para este sábado que viene, ahí nos miramos, ¿ok? Échenle ganas. Así que un saludo a todos, entonces, en general, ¿verdad? Y entonces también a los que hacen posible este ministerio, ¿verdad? Porque sacrifican un poquito de su dinero, ¿no es cierto? Sí. Se privan de comer o comprar algo y lo dan para el beneficio de la radio, ¿no es cierto? Así que un saludo a todos aquellos hermanos. Amén. Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos Valentín, ¿por qué no lees el texto? Proverbios 22 a 4 y después oramos para empezar. Claro que sí, vamos a leer el texto de Proverbios 2:4. Dice, así como a la plata la buscaras y la buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por este momento, ahora que vamos a enfocarnos en el tema de esta mañana, que es la perla de gran precio. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, que tus santos ángeles acompañen alrededor de esta radiodifusora y que los corazones puedan estar dispuestos a escuchar tu voz. Amén. Que sea tu voz, no la nuestra. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tomar el tema la perla de gran precio. Dice allí que si la buscares, ¿cómo sea? Como a la plata. ¿Verdad? Los metales te tienen que buscar muy profundo, ¿no es cierto, Valentín? Así Y son es. muy codiciados, se Y son buscan muy con mucho codiciados empeño. y tienen mucho valor, ¿no es cierto? Así es. Y entonces dice que le cuesta, ¿qué? Al que lo anda buscando le cuesta trabajo, pero cuando lo agarra o cuando lo llega a encontrar, se pone muy contento, ¿no es cierto? No tienen mucha estima. Claro. Y esta vez vamos Sí. a tocar el tema de la perla de gran precio. Dice que la perla depende del tamaño, la forma y el brillo que se les da. Pero fíjate que estoy leyendo aquí que realmente dice aquí, bueno, un poquito de dice aquí que dice ahí que en la primera pregunta, vamos a mandar al aire mejor y comentamos la primera pregunta después. ¿Qué dice Valentín? Vamos a leer esta interesante pregunta que dice, ¿a qué compara el apóstol Mateo el reino de los cielos? Entonces vamos a mirar a qué compara Dios o Jesús el reino de los cielos, ¿no es cierto? Vamos a que lo comparar. ¿Qué dice ahí Mateo 13, 45, 46? ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice ahí, mi versión dice, el reino de los cielos es semejante a un vendedor. Puede ser un vendedor, puede ser un comerciante, un mercader, un hombre de negocios, pero que sabe escoger las perlas buenas. Entonces dice aquí que Jesús dice que comparó el reino de los cielos a un vendedor que dice que puede buscar ¿qué? Perlas. Que busca buenas perlas. Que busca buenas perlas, pero cuando la encuentra dice que vende todo lo que tiene para obtener esa perla o esas perlas. ¿Qué cosa no? Porque realmente el Señor Jesucristo nos hizo ¿cómo se llama? Una ilustración, una historia de lo que realmente cuesta el reino de los cielos, ¿no es cierto? Sí. Y aquí nos está diciendo que este comerciante vende todo lo que tiene. Y fíjate que aquí dice, voy a leerte una nota que trae de un libro. Dice, el comerciante de la parábola representa a una clase de personas que desea sinceramente la verdad en diferentes naciones. Dice, ha habido hombres fervientes, juiciosos, que han buscado en la literatura, en la ciencia, en las religiones del mundo pagano aquello que pudiera recibir como el tesoro del alma. Qué bonito, ¿no? Que hay hombres que han luchado, han buscado, se han esforzado en buscar. Y esta mañana pienso que allá la gente que nos está escuchando, hay gente que nos está escuchando que ha buscado, ¿no es cierto? Que también ha estado buscando la perla de gran precio. ¿Qué les parece?
¿No creen? Amén. Sí, hay muchísima gente que... ¿Ustedes la buscaron? Sí, indudablemente, Así es. sí, indudablemente siempre se busca un vacío que se tiene dentro de uno, porque a pesar de que esta sociedad, esta vida ofrece muchos lujos o digamos distracciones y ofrece muchas cosas, de todos modos el ser nunca queda completo hasta que no se encuentra uno con ese ser que fue nuestro creador y que nos entiende en realidad como somos. Claro. Y fíjate Amén. que esa perla dice que que dentro de esa perla dice, ahí está la paz de Dios. ¿Cuánto cuesta la paz de Dios? Oh, Amén. yo creo que no hay dinero que la pueda Adquieres comprar. la perla y adquieres muchas más Que cosas. Mucho más alrededor, Así mucho es. más de lo que provee la perla en sí, trae también la paz de La Dios. paz de Dios. ¿Y cuánto cuesta la paz de Dios? ¿Cuánta gente pues, quisiera comparar la paz, no es cierto? Y poder nosotros tener, Y está al alcance. y está al alcance nuestra, ¿no es cierto? Bueno, ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. Mándala al aire, Valentín, por Sí, favor. cómo no. Dice la interesante pregunta, dice, ¿a quién representa el mercado, el mercader o el comerciante? Bueno, ahora vamos a mirar, de acuerdo a la palabra de Dios, a quién representa ese mercader o ese comerciante o ese hombre de negocios. Ujú. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque realmente nos da, dice Mateo 2, 1 y 2. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios, algunos dicen que eran magos, ¿verdad? Pero no eran magos de los que conocemos que hacen trucos, ¿no es cierto? No. Ni Así eran es. personas tampoco que adoraban la naturaleza, no adoraban estrellas, pero eran hombres que sabios en la ciencia. Y una de las cosas que ellos investigaban era, ¿cómo se llama? Era los cielos, ¿no es cierto? La astrología. La astrología, exactamente. Pero había una profecía que estaba en el Antiguo Testamento de que habría una estrella. ¿Te acuerdas de esa profecía? Ujú. Y entonces ellos investigaron en qué momento de la historia esta estrella se iba a presentarse. Exacto. Y vinieron siguiendo la estrella hasta el tiempo donde encontraron a Jesús. Así es. Víctor, tuvieron que viajar día y noche para llegar a ese lugar a mirar ese evento, ¿no es Ese cierto? Entonces dice que el comerciante es igual a estas personas, se puede comparar a estas personas que anduvieron buscando algo que realmente fuera muy diferente a lo que ellos tenían, ¿no es cierto? Algo más significativo en sus vidas. Conocían el Ah. significado, por eso se atrevieron a hacer una larga travesía, porque cuando hablamos del Medio Oriente hablamos de una área muy lejana en la que era Jerusalén, y vemos las circunstancias, no es la misma connotación como podemos decirlo ahora de poder viajar de un lado al otro con la tecnología. En aquel día eran viajes arduos, trabajosos y con muchas penurias. Claro que Así sí. es. ¿Usted quiere comentar algo? Sí, casi lo mismo que Víctor dijo, porque de lo que está hablando, ¿verdad? Que ellos también tenían muchas posesiones, así que vendieron todo lo que tenían, porque como era un largo viaje, no como ahora que pues un carro, un avión, Bueno, ¿verdad? tenían que costear sus propios, Sus propios y viajes. aparte traen regalos para Ujú, Jesucristo. aparte de eso, Ve, sí. Yo creo que ellos tuvieron que haber hecho una evaluación del sacrificio que iba a requerir ese grande viaje para haber cumplido una profecía, porque como tú dijiste, eran estudiadores de muchas ciencias, Claro. pero también eran estudiadores de la palabra de Dios, porque esa profecía estaba en el Antiguo Testamento y Dios las reveló. Ok, vamos, entonces vamos a Sí. otro verso. Vamos a ir a Juan 12, 21 al 23. Juan 12, 12. 21 al 23. ¿Qué dice Esther, por favor? 21 al 23. Ujú. La palabra de Dios dice así: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí vinieron unos Amén. griegos en busca de algo mejor que lo que ellos tenían. Mejor que lo que su conocían. religión. Porque realmente, Víctor, las religiones nunca satisfacen, ¿no es cierto? No, Yo estoy de seguro ninguna que ellos manera. eran practicantes de alguna religión. Y sobre todo griegos. Y sobre todo griegos que Con tenían muchos conocimiento. dioses, Ajá. Sí, pero muchas aún veces. así necesitaban algo. Y llegaron y le dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Qué bonito, ¿no? Ujú. Por eso dice dice que estas personas representan al comerciante. Salieron en busca de algo mejor. Pero ¿quién estaba en la mente de ellos? Queremos ver a Jesús. Amén. Qué bonito, ¿no?
Porque Jesús es el que cumple todos los propósitos. En otras palabras, en Jesús está todos los propósitos de nuestras vidas. Y fíjate qué interesante es porque a estas personas querían conocer a Jesús, pero solamente habían escuchado hablar de él, de las maravillas que él hacía, de cómo había sido su testimonio, su vida. Y ahora en base a eso, ellos se aventuran, por Claro. así decirlo, a buscarlo. Y como dice, estábamos diciendo acerca de un algo de mucho valor, ¿verdad? No quisieron que alguien les dijera cómo era, sino quisieron ir a experimentar si era real lo que ellos Claro que decían. sí. Y fíjate qué interesante, porque tú, Valentín, ¿será que hay gente allá que tenga en su corazón que decía, yo quiero conocer a Jesús? Amén. ¿Tú crees que haya gente allá afuera Así es. o tú, Esther? Sí, Así hace es. rato iba a decir precisamente eso de que la gente que busca a Jesús como una perla, y hiciste la pregunta que si hay todavía hoy. Yo creo que sí hay todavía Porque- personas que están Porque buscando miren, eso. nosotros vinimos de una religión, ¿no es cierto? Ujú. Crecimos en una religión, pero la religión no satisfizo, o sea, Ujú. Satisface. Sí. No satisfació. nuestra necesidad. Es cierto. Necesitamos más que una religión, ¿no es cierto? Así es, ¿verdad? Necesitamos ver a Jesús. Amén. Dime una cosa, ¿no es bonito ver encontrado a Jesús? Amén. Sí, Amén. sí, amén. Sobre todo, Claro que sí. sobre todo cuando vienes de un mundo donde los prejuicios son una gran barrera y sobre todo mucha gente está buscando. Yo creo que mucha gente allá afuera nos está escuchando y busca sinceramente buscar a Dios, pero también ese miedo, ese ¿cómo se llama? El no quererse enfrentarse, ¿verdad?, a la familia, a las tradiciones, a las costumbres, al que dirán, eso los limita a tener que hacer lo que estos hombres. Entonces es el sacrificio que tenemos que hacer, buscar como buscaron estos hombres, ponerlo todo en disposición de buscar la perla de gran Claro que sí. precio. Amén. Vamos a Hechos Amén. capítulo 8, versículo 27 al 31. Léelo Al usted, por favor. 31, Léelo, sí. por favor. La Otro personaje. ¿Qué Otra dice? persona. La palabra de Dios dice así: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candaza, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, llevando y yendo y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora miramos Así aquí es. un etíope que venía a adorar a Jerusalén de lejanas tierras. Qué bonito, ¿no? Porque los que andan buscando a Jesús tienen que ir hasta donde está Jesús, ¿no? Amén. Tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que dedicar tiempo. Y entonces ahora esta persona viene y el Espíritu Santo en su ayuda le dice a Felipe: acércate a ese carruaje. Y entonces mira, un etíope dice que va, ¿cómo se llama? Va leyendo el pasaje de Isaías 53. Y entonces Felipe le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Dijo: ¿cómo voy a entender si no alguien me explica? Y dice que subió al carruaje con el etíope y dice que le empezó a explicar lo que decía la escritura. ¿Y de quién hablaba la escritura, tú, Valentín? Amén. Hablaba de Jesús. De Jesús. Amén. ¿A quién andábamos? ¿Quién era el que realmente puede satisfacer la vida del etíope? Era Jesús. Era Jesús realmente. Y entonces dice que cuando abriendo la boca Felipe dice que empezó a hablar lo que Jesús Lo que había hecho y lo que significaba ese pasaje de la escritura. Amén. Y dice que cuando el eunuco llegó al punto donde dijo: ¿y qué es necesario que yo haga? Dice: solamente cree que es es tu Salvador. Amén. Y Aceptado. dice que Ujú. creyó y fue bautizado. fue bautizado. Y dice que el etíope se fue gozoso de regreso a su casa. Encontró Amén. la perla de gran precio. Amén. ¿Cómo Yeah. nos Amén. nosotros cuando encontramos la perla de gran precio? Con un gran Sentimos que gozo. hemos encontrado todo el tesoro. Amén. Amén. Qué Felices. bonito, ¿no? Ah, Es muy lindo. Felices. 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 Claro que sí. Pero hay otros personajes también que me gustaría. Vamos a ir a Juan, a Juan 3, 1 y 2. ¿Qué dice? 1 y 2. Juan 3, ¿Ah? 1 y 2. La palabra de Dios dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claro que sí. Entonces ahora miramos que había un personaje muy importante, ¿no es cierto? Un fariseo. Que era, ¿cómo se llama? Un príncipe. Nicodemo. Era un Era un príncipe. príncipe. Y dice que llegó de noche a Jesús. A veces tenemos que atravesar la oscuridad, ¿no es cierto? Ujú. Pero Víctor encontró a Jesús. Dice: Amén. sabemos Amén. que tú vienes de Dios, dice, porque las cosas que tú haces nadie lo puede hacer. Y después dice, ¿cómo se llama? Dice que en la entrevista
tuvo ese comienzo con Jesús, pero tenía dudas, porque recordemos que los problemas de ellos estaban en la tradición. Hoy día, por eso hemos dicho, lo quiero repetir otra vez, que la tradición, Víctor, es un estorbo para que llegues a conocer a Jesús. Sí, porque ya tienes digamos, un parámetro, ¿verdad?, de cómo se tienen que cumplir cómo te han enseñado que se van a cumplir las cosas, y muchas de esas, como tú mencionas, la palabra tradición no viene de la Biblia, entonces son ideas equivocadas, y cuando tú estás centrado en una idea equivocada, obviamente no se va a cumplir como tú podemos quieres. decir que la tradición se centra más en el hombre que en Dios. Claro. Y entonces Nicodemo era tradicionalista. Creía más en lo que decían sus antepasados, sus padres, sus antepasados, todo el linaje. Pero ahora se da cuenta que no es lo mejor para él. Él tiene necesidad de algo mejor. Así es. Y acude a Jesús. Y Y dice, por el tiempo que es muy poco tiempo que tenemos, pero dice que después Nicodemo financió la iglesia. Después él lo entregó, toda su riqueza lo entregó a la causa de la Jesús. puso a disposición de la iglesia. Y ellos usaron todo ese dinero, lo usaron para que el ministerio creciera. No, es lo bonito de la Biblia, dice, compró la perla a todo el precio que tenía, todo lo que él tenía, todo su dinero lo regaló para el beneficio de la causa. Se sintió contento de haberla encontrado. Es que realmente cuando estás contento, das todo por amor, ¿no es cierto? Y aquí miramos que Nicodemo era fue una persona muy importante, pero también hay otra persona que también me gustaría comentar un poquito. Lucas 19, 1 a 4. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora miramos a otro personaje que es Zaqueo. Pero dice que la gente no lo dejaba ver. Víctor, ¿no será que la gente juega un papel importante? Satanás usa a la gente para que no... La sociedad influye. No dice ahí en Apocalipsis que Satanás mandó tras la mujer un río de... Y sabemos que el río significa que... Multitudes de gente. ¿No es cierto? Muchas veces, aún hasta los de la propia casa, no nos permiten ver a Jesús. Dijo Jesús que nadie era profeta en su propio Pero fíjate el esfuerzo que hizo Zaqueo. Tuvo que luchar con toda esa gente, no lo dejaron por su estatura, estaba muy pequeño, pero dice que buscó un árbol y se subió al árbol en riesgo de que se fuera a caer, ¿no es cierto? A veces lo que tiene que hacer uno por llegar a encontrar a Jesús, ¿no es cierto? Tiene uno que evadir a pesar del peligro, ¿no es cierto? Y dice que cuando iba pasando Jesús exactamente en el árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, dice, bájate de allí, dice. Aquí se cumple lo que Cristo dijo, que el que quiera conocer la verdad, la hallará. Sí, Dios quiere que lo busquemos con un corazón sincero, de verdad. Y los obstáculos que vienen los vamos a superar, porque vamos a encontrar a Jesús. Entonces ya puedo mirar que estos personajes, el relato de la parábola de los comerciantes está simbolizando a estos personajes. Como ya dijimos al principio, eran los sabios, era el etíope, era Nicodemo, era Zaqueo, y incluye a nosotros también. Así es. Porque, Esther, ¿de dónde está otra vez Dios para...? Venimos en busca de un tesoro, ¿no es cierto? Así es. O no hemos venido todos a este planeta, a Estados Unidos en busca de un tesoro mejor. ¿Y cuánta gente no lo ha encontrado? Hoy día mucha gente no lo ha encontrado. Sabes que Dios sí conoce más bien el corazón humano, ¿verdad? Y como dijimos hace rato, hay personas que buscan a Dios, y yo era una de esas. También yo quería encontrarlo y quería sentirlo, y gracias a Dios llegué a encontrarlo y a sentirlo también. Y sí lo encontramos, ¿verdad? Sí. Amén, así es. Y ¿Valió la pena o no valió la pena? Valió la pena. No tenemos mucho oro, ni muchas cuentas en el banco, ni muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos lo mejor. Lo mejor. La perla de gran precio. Así es. Sí, y aquí en estos ejemplos podemos ver que eran gente que tenía ya un poderío, que es gente importante, gente que tenía una posición privilegiada, y aún así, ¿verdad?, estuvieron dispuestos a humillarse y a hacer ese cambio por buscar eso que tanto anhelaba sus almas. Claro que sí. Ahora fíjense, vamos a, porque dice Mateo, hay un
que no lo vas a sacar, dice Mateo, el que dice, pedid y se os Y se os dará, dará. buscad y Y hallaréis. Qué bueno, qué buen consejo nos dio Jesús, ¿no es Sí. cierto? Bueno, Sí. vamos a la tercera pregunta. Sí, Tú, sí, Valentín. como no, Mándala ahí, Raúl. por favor. Vamos a leer la interesante pregunta. Dice, ¿por qué es Jesús la perla de gran precio? ¿Por qué es Jesús la perla de gran precio? ¿Por qué llega a ser Jesús la perla de gran precio? Vamos a ir a Colosenses 2.3. ¿Qué dice Colosenses 2.3? ¿Lo tienes? 2:3, sí. ¿Qué dice, por favor? La palabra de Dios dice así, Colosenses 2:3. Ujú. Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces miramos tú aquí que están, ¿cómo se llama? En Jesús están todos los ¿qué? Todos los El conocimiento, la conocimiento. sabiduría. todos los tesoros. Amén. Ujú. ¿Qué andamos buscando nosotros? Los tesoros, ¿no es cierto? Ujú. Así es. Me acuerdo cuando dice que muchos peregrinos que llegaron a este país vinieron en busca de oro, ¿no es cierto? Andaban en las minas, sacrificaban días, noches enteras buscando ese oro, ¿no es cierto? Para Así hacerse es. ricos. Y algunos lo encontraron, pero hay otro tesoro más importante que es los metales, ¿no es cierto? Que es el Señor Jesucristo. Ujú. Así es. Y dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de Dios. Amén. No, el que encuentra a Jesús, la perla de gran precio, encuentra todos los tesoros de Dios. Así Qué es. bonito, ¿no? Qué interesante. Amén. Interesante. ¿Qué dice allí? Vamos a 1 Corintios, que también, 1 Corintios 1.30, porque ahí está. 1:30? Sí, 1.30, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuatro cosas que necesitamos para salvarnos. Bien importantes. Bien importantes, porque por Él, la sabiduría de quién viene. De Dios. ¿Y cómo la podemos tener? En Cristo En Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. La Sí. justificación, la redención, la Santificación. la santificación, todo el proceso que necesitamos para salir de este mundo, que Lo hallamos en Él. lo encontramos en Jesús. Amén. Por eso se llama Jesús la perla de gran precio, porque tiene todos sus valores. Así es. Fíjense, qué interesante, porque antes de ir a la pausa, mucha gente no ha mirado a Jesús como lo que es Jesús. No le ha dado la No importancia. le ha dado la que importancia. debería ser. Conoce más otros personajes. Ujú. Fíjate cómo es el diablo tan astuto. Ha querido borrar de la mente de la gente a Jesús. Lo ha querido reemplazar por otros personajes. Tenemos a Santa Claus, ¿no es cierto? Sí. Que ha querido reemplazar a Jesús por Santa Claus. Y a los Reyes Magos. A los Reyes muy mal. exacto. Y de los Reyes un poquito ¿verdad? Esto se me olvidó decir, porque los Reyes no tienen, nadie sabe los nombres. No. Alguien me cuando yo estaba pequeño, que era Melchor, Baltasar y Gaspar. Pero ya cuando fui a la Biblia, no me encontré ni con Ni que- Melchor, ni con Gaspar, No. ni con Baltasar. Ni No que dice eran la magos. cantidad. Me encontré solamente con unos sabios. Así es. Qué Solamente. interesante saber la verdad, ¿no es cierto? Porque siempre Así se nos es. ha dicho a nosotros una bola de mentiras que realmente no tiene sentido. Es verdad. ¿Verdad? Y ahora vamos a venir, por eso cuando vinimos a la Biblia, como que la Biblia nos abre los ojos. Exactamente. Y estamos en la verdad, ¿no es cierto? Amén. Y fíjate, todos esos personajes que tú mencionabas, en lugar de ser ¿cómo se llama? Intercesores, como la iglesia lo mal ha interpretado, más bien son distractores, porque distraen la mirada del Claro, único consumador. nos quitan del camino. Hay, del camino. hay algo importante aquí en Primera de Pedro ¿Qué dice? 1, 18 y A 19. ver. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús Amén. es el costo nuestro. Así es. Así. Costamos la vida de un Dios. Costamos la vida de Jesús. Sí. Y qué interesante, ¿no? Entonces estamos mirando aquí que qué bonito, ¿no? Porque Dios es todo la forma que Dios puso el plan fue magnífico, ¿no es cierto? Así Así es. es. Qué bonito cómo lo puso Dios. Dice, al conocer a Cristo se llena, dice una parte que dice, al conocer a Cristo se llena un vacío en la vida. Víctor, o tú, no nos llenó Jesús ese vacío Sí. que teníamos, que nadie, porque estoy seguro que tú creías en los santos, ¿no es cierto? Creíamos en los santos antes, ¿no es cierto? ¿Cuántos santos no creíamos antes? Yo me acuerdo que mi abuela tenía muchos santos, pero nunca podían suplir la necesidad de mi abuela, porque siempre andaba, hay un vacío, ¿no es cierto? La religión no te puede llenar ese vacío, el dinero no te puede llenar ese vacío, el único que te lo puede llenar es aquel que es la perla de gran precio, es Así Jesucristo. es. Amén. Y entonces quisiéramos solamente decirles a aquellos hermanos que nos están escuchando ahora, que hagan esa búsqueda que nosotros ya hicimos, ya encontramos, ahora falta a ellos que busquen ese valor
esa perla de gran precio, y cuando la lleguen, dice que va a llenar, dice, el vacío que tienen en su corazón. Así es. Amén. Y que nadie lo puede llenar, solamente que Jesucristo. Jesucristo. Bueno, entonces vamos a una pausa, regresamos en unos momentos para seguir con nuestro tema esta mañana. Amén. Qué hermoso canto acabamos de escuchar, ¿verdad? Donde nos dice que, como lo que estábamos hablando antes de la pausa, fuimos comprados con sangre, con la sangre de Cristo. Y pues gracias a la gente que nos llamó, y a Meli, que nos dice que también ya encontró la perla de gran precio. Gracias. Bueno, como estamos comentando, ¿verdad? Dice que entre los judíos había personas que estaban buscando lo que no tenían, insatisfechos con una religión formal, anhelaban algo que fuera espiritual y elevador. Los discípulos escogidos por Cristo pertenecían a la última clase, Cornelio y el eunuco etíope, y a la primera. Dice, habían estado anhelando la luz del cielo y orando para recibirla, y cuando Cristo se les reveló, lo obedecieron con alegría. Fíjate que también aún los judíos del tiempo de Jesús anhelaban algo mejor que su religión. Y los griegos también vinieron a buscar a Jesús. Quiere decir que nadie puede satisfacer el corazón humano. Tiene que ser Jesús, la persona Jesús, ¿verdad? Y como hemos dicho, bueno, vamos Perdón, Raúl, muchas veces la gente busca como la felicidad tal vez en tener muchas posesiones, en el dinero o en tener muchos carros, pero ellos no encuentran ahí la felicidad, buscan algo más, que eso no les ha proporcionado, no les ha llenado ese vacío que tienen ellos. Ok, entonces vamos a la pregunta número 4, Esther. ¿Por qué no la lees la pregunta número 4? Sí. Para mandarla al aire, por favor. ¿Cuánto valor tenía Jesucristo para el apóstol Pablo? ¿Cuánto valor tenía Jesucristo para el apóstol Pablo? Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, por favor. Filipenses 3, 4 al 6. 4 al 6. La palabra de Dios dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Hasta qué versículo? Bueno, hasta allí. Entonces aquí el apóstol Pablo da su testimonio de su origen. Era fariseo de los fariseos. Que dice que era un hombre muy legal, muy estricto. Muy estricto con él mismo. Y dice que él aventajaba a todos sus contemporáneos. Y dice que realmente era una persona, ¿cómo se llama? Pero, todo Esther, con una necesidad, ¿no es cierto?, en su corazón. Quería mucho más, no satisfacía todos sus prácticas, había un vacío, todos sus hábitos, había algo que realmente no podía llenar, ¿qué?, en su corazón, algo que faltaba, ¿no es cierto? Y dice allí, vamos al 7-9, ¿qué es Esther ahí mismo? En mismos 3, 7, 9, 7, 9, 7 hasta el 9. Filipenses 3, versículos 7 y 9. Sí. Velo. La palabra de Dios dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y por la fe. Fíjate que aquí en Filipenses 3:7, mi versión dice: en esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparando con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía, todo lo que alcancé. Ahora considero que todo aquello que era basura, con tal de lograr a Cristo Jesús. Amén. Qué bonito que todo Pablo dice: todo lo tengo por basura para llegar al Señor Jesucristo. He vendido todo. Mi religión, Víctor. Sus costumbres. Si realmente que alguien era amador de religioso, la religión, era judío, Pablo, ¿no es cierto? Pablo, Dice: sí. lo he vendido todo, lo he regalado todo. Todo está como basura. Todo lo tenía como perdido. Pérdida, dice, solamente para encontrar la perla de gran precio, a Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Porque entonces miramos aquí que Jesucristo vale más. Pablo miró que Jesucristo era más valioso para su vida que todo lo que él tenía, ¿no es cierto? Y sí, fíjate que aquí quisiera leer un salmo, en el Salmo 73:25, quizás Pablo está haciendo una referencia de lo que él ya había leído en las Escrituras, donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Claro que sí. Fíjate que ahí en Gálatas 1:10, vamos a ver que Gálatas 1:10 dice algo interesante también, porque el apóstol Pablo sigue testificando y él sigue dando testificando de su encuentro, de su vida, de su cambio. De su cambio. ¿Qué dice Esther? La palabra de Dios dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es el versículo 10. Claro que sí. Entonces, cuando tú pierdes todo, Víctor, cuando tú haces esa transacción, dice que pierdes todo interés en que aún todo lo lo que demás. los hombres digan. Digo, ¿cuánta gente no le pone atención a lo que dicen los hombres? Y fíjate lo que la palabra que dice: agradar a los hombres, porque muchas veces haces cosas por no quedar mal con el amigo, con el primo. Pues voy a acompañarlo a la iglesia, aunque yo sé que ya no me siento gusto, cómodo, y ahí ya no quiero estar, pero ¿por qué no dejarme con el compadre? Porque, ¿sí me explico? Entonces, ahí es donde dice, todavía por agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso dice que el apóstol Pablo nunca buscaba la aprobación de la gente, ¿no? sino de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque la gente, recuerda que dijo: lo tengo todo por basura. Ahora, podemos decir, ¿verdad? Cuando la gente se opone entre Dios y cuando la gente se puso entre Dios y Pablo dijo: prefiero a Cristo que ni a los hombres. Porque realmente Pablo es más valioso lo que los hombres dicen, lo que dice Dios. Lo que dice Y Dios. fíjate qué interesante, porque mucha gente hoy día, miramos tú, Víctor, que en la internet o por medio de la iglesia le pone más interés a un hombre que ni a Cristo Jesús. Ajá. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura para ganar a Jesús. Y entonces vamos a ir a Gálatas ahí mismo. Ahora 14:16, ¿qué dice ahí mismo? 14. Gálatas 1:14-16, ¿qué dice? 14 hasta el 16. 16. La palabra de Dios dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjate que aquí dice que Dios le reveló a Jesucristo.
Aquí es una, quiero decir, mucha gente todavía no encuentra a Jesucristo. Va a la iglesia los domingos, está leyendo su Biblia, pero Jesús todavía no está ¿qué? Revelado. Qué interesante, ¿no? Porque ¿te acuerdas de la experiencia donde Jesús le contó a los discípulos, le hizo una pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Te acuerdas? Así es. Y decían, no, pues uno que tú eres el Juan el Bautista, otros que el profeta Jeremías, otro que el profeta Elías. Y empezaron allí a nombrar, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Ahora fue directamente con ellos que habían andado con él. Los discípulos, ¿no es cierto? Y ellos se quedaron así como pensando qué vamos a decir. Pero entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y dijo Jesús, no te lo reveló carne no, ni sangre. Tú no lo encontraste, es una revelación de mi Padre. Él fue el que te reveló quién soy yo. Víctor, necesitamos ayuda para que nos revele el Padre quién es Jesucristo. Por eso mucha gente se va a perder. Y mucha gente se va a perder por religiosa que es. Muy religiosa, pero no encontró la perla de gran precio. Es muy, ¿cómo se llama? Ora mucho, pero no ha encontrado la perla de gran precio. Entonces, todos esos ritos religiosos no sirven para nada, nomás para entretener, para separarnos de la gran perla que Dios quiere darnos, ¿no es cierto? Así es. Entonces aquí miramos lo importante que tiene Jesús en la vida de todos los creyentes, que cuando el creyente encuentra a Jesús, tiene que estar satisfecho. Encontró todo lo que realmente tiene sentido para vivir, ¿no es cierto? Sí. Y qué interesante. Entonces aquí el apóstol Pablo testifica una y otra vez. Allá le estaba testificando a los filipenses, ahora a los gálatas, diciéndoles Jesús es el que es el valor, es lo más importante que debemos encontrar. Ahora, bueno, si no, vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 5. Manda al aire, por favor. Sí. ¿Qué precio pagó Dios el Padre y Jesús por nosotros? Ahora vamos a mirar, porque ahora dice que la parábola de la perla de gran precio se puede aplicar a ambas partes. Ahora se puede aplicar también a Jesucristo, también se puede aplicar a Dios. Esther, ¿será que Dios también anda buscando perlas aquí en el mundo? ¿Qué piensas tú? Oh, sí, sí. A ver, indudablemente que sí. ¿Será que Dios agarra cualquier perla o anda buscando perlas de calidad? Anda buscando esas perlas que necesitan ser, ¿cómo se dice? Trabajadas, esculpidas, ¿verdad? Fíjate cuáles son las perlas que Dios anda buscando. Vamos a ir a Juan, no está ahí en el texto, pero vamos a pasar. Vamos a ir a Juan 4, versículo 23. Vamos a ver cuáles son esas perlas que Dios anda buscando. El Padre anda buscando, porque realmente es importante. ¿Qué dice? Juan 4, 23, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Padre anda buscando aquellas perlas que realmente se dejen pulir y que lleguen a ser espirituales. Miramos la espiritualidad hoy entre las religiones. ¿Cuánta espiritualidad, Víctor? ¿Se puede mirar esa espiritualidad de calidad entre los peligreses hoy día? No. Porque una persona que es la espiritual dice que se despoja de todo. En otras palabras, es una persona que le agrada a Dios en el espíritu, obedece a Dios. Pero cuando nosotros no obedecemos a Dios y no queremos hacer nada por Dios, entonces no hemos sido todavía nos hemos dejado pulir, no podemos brillar. Así porque es. cuando la perla brilla, ¿no es cierto? Cuando brilla la perla en la forma de su carácter. ¿Nunca has visto esa ya ha sido pulida en las manos de Jesús? ¿No has visto cuando dice, qué bonito carácter tiene esa persona, qué brilló lo que hay dentro de esa persona? Y yo escuché otra cosa que dice, cuando le pides a alguien algo, un favor que te haga, dice, ni siquiera arruga la cara, va y lo hace con aquella amabilidad, con aquella disposición. Es algo que tiene dentro ya de su corazón. ¿Quién es el que hace el querer como el hacer? Es Dios mismo en nosotros. Entonces esas perlas son de gran valor para Dios, pero son perlas de gran precio porque son perlas que se dejan pulir. En otras palabras, no practican lo que realmente practica el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos. Entonces, vamos a leer a 1 Pedro, que ya lo leímos, 1, 18, 19, ya lo leímos. Dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino ¿con quién? Con la sangre preciosa. ¿Cuánto le costó la perla al Padre? Mucho, una vida. La vida de su hijo. La vida de su propio hijo. Víctor, ¿le costó barato al Padre comprar las perlas de este mundo? No, de ninguna manera. Le costó la vida de su hijo. Dios la separación de él, el sufrimiento. Ponte a pensar, el Padre dio a su Hijo, Jesucristo,
porque Satanás quería que, Satanás no quería oro, no quería plata. Él quería la propia vida de aquel que amaba más. Y el que amaba más al Padre era el Señor Jesucristo. Su Hijo. Y dijo, Él por las perlas. Y pregunta Víctor, ¿no fue un precio muy caro para el Padre? Sí. Ponte a pensar, sí. el Padre mirar a su Hijo morir en la cruz del Calvario. Y sobre gritando todo en agonía, que lo rescatara y no poder hacer nada. Era el precio a pagar por las perlas. por los redimidos. Qué bonito, ¿no? Y ahora nosotros estamos mirando entonces aquí que Dios dio mucho por nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, ¿qué? A su Hijo unigénito. Y ¿Qué dices tú? aquí en 2 de Corintios 8:9, ¿Qué dice, por la favor? palabra de Dios dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ajá. Entonces ahora miramos aquí que dice, fíjate, quiero leer una nota que dice, Dios dirigió su mirada a la humanidad no como algo vil y sin mérito, la miró en Cristo y lo vio lo vio y cómo podría llegar a ser, ¿cómo se llama? Ser por medio del amor, dice, y ser reconciliados. Así que reunió todas las riquezas del universo, y en todas las riquezas del universo era Jesucristo. Pero ahora lo que tú acabas de leer, también que el Señor Jesucristo se hizo pobre. Él también pagó un precio, porque mira, vamos a analizar, ¿ok? Porque este es un estudio para analizar. Pregunta, ¿cuánto dejó el Señor Jesucristo para venir a comprarnos? Todo. Dice, vamos a hacer un análisis, ¿ok? Víctor, ¿Jesús tenía padre? Sí. Ok. ¿Jesús tenía familia? Sí. ¿Jesús tenía una corona? Sí, un poder. ¿No tenía un trono? Así es. ¿No tenía un reino? Jesús tenía que, dice Todo, que se puede todo, decir. dice, se hizo pobre por comprar. Se despojó de todo eso Porque el precio para era él. hacerse siervo. Ahora, Víctor, entonces si Jesús dejó familia, dejó padre, dejó familia, entonces, por eso cuando Jesús nos dice, el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, tierras, casas, por mí, no es digno de mí. Y todo lo hizo por amor. Porque él, ¿quién dice? Dice el apóstol Pedro que él es nuestro ejemplo a seguir. Así Él dejó todo por nosotros. Ahora dice Jesús, ahora yo quiero que dejes todo por mí. Ahora quiero que sigas, que tomes tu cruz y me sigas. Así es. Que tú renuncies. Que estés todo lo dispuesto tú a eres. renunciar. Exactamente. Y eso es lo bonito de nosotros, que tenemos que renunciarnos a nosotros mismos. Y fíjate que en estas palabras, ¿cómo en su sabiduría Jesús pudo pronunciar estas palabras? Porque nos damos cuenta que mucha gente no ha llegado a la iglesia por, es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no me deja, es que si ya me dijo que si voy a la iglesia se separa. Vemos que no están dispuestos a tomar esas palabras que Jesús dijo, que el que no esté dispuesto a dejarlo todo, no puede encontrarlo. Pero fíjate que si te pones a pensar, esa gente que no... porque No se hay decide. gente que es tan tímida o tan... La Biblia los llama cobardes, ¿ok? Hay que decir la verdad, como es. La Biblia dice que los cobardes no van al reino de los cielos. ¿Quiénes son los cobardes? Son aquellas personas que no están dispuestas a pagar el precio. Ajá. Por ejemplo, cuando se pone la esposa entre Cristo, vamos a ver, pues si, voy a hacerle un ejemplo, ¿verdad? Entre mí y mi esposa, si se pone mi esposa entre yo y Cristo, ¿a quién debo seguir? ¿A mi esposa o a Cristo? A Cristo. Cristo. Entonces Cristo es más valioso que mi esposa, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué? Porque todo lo demás pierde sentido. Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo como basura. No tiene el valor que tiene el Señor Jesucristo. Pero con Cristo es más posible que yo pueda ganar a mi esposa, ¿no es cierto? Así es. Amén. En otras palabras, el orden, tenemos que poner el orden correctamente, porque el orden es Jesús. Así es. El primero es Jesús. Ok, bueno, si no hay otro, vamos a la última pregunta, la número 6, la pregunta 6, por favor. ¿Qué requisito indispensable es para encontrar a Cristo? Ahora, Satanás es bien astuto. Dice allí en 2 Corintios 4, del 1 al 5. ¿Qué dice, Esther? 4, Del 1 al 5, por favor. del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios,
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ahora miramos, tú, Víctor, o miramos, tú, Esther, que la gente cuando va a la iglesia no tiene que ir a ver, mira, Satanás es bien astuto, ¿no es cierto? Cuando vamos a la iglesia, ¿qué es lo primero que miramos? Los defectos de los seres humanos. De la gente que Y conocemos. la gente dice, ya no quiero ir a la iglesia porque fulana no me saludó, porque Mengana está allí, porque Mengana me hizo esta cosa, y porque aquel me hizo esto, y porque aquel... Y entonces se separan, paran la búsqueda. Y Satanás es bien astuto, él sabe cuándo vas a ir a buscar, y el día que vas a ir a buscar, él manda a alguien que tú no te gusta, o que tú no lo quieres, o que tú hiciste un problema, para que tú te desagrade y no vayas a buscar la perla de gran precio. ¿Cuánta gente ya pasa por eso? Eso no es todo. Sí. Satanás ciega los sentidos de la gente, ¿no es cierto? Así es. Estorba para que tú no encuentres a quién, a Cristo. Y si encuentras a Cristo, pues te dice que es la imagen de Dios. Amén. Y qué bonito, ¿no? Y entonces ahora Satanás, antes de que tú vayas, él ya preparó el terreno para que tú te desanimes. Yo cuando voy a la iglesia me gusta el asiento más frente porque puedo escuchar, pero cuánta distracción hay atrás. Y sabes, esto es lo más triste, que Satanás trabaja en las iglesias. Si hay un lugar donde trabaja más, es en las iglesias. Porque ¿dónde está la gente más propensa a salvarse? ¿En la iglesia o en la cantina? En la iglesia. En la iglesia. Y mucha gente piensa... Los de la cantina son de él, ya no le interesa y mucha gente buscarlos. dice, yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócritas. Una persona dijo, una ocasión dijo, pues hay campo para uno más, ¿verdad? Porque ¿cuántos hipócritas somos? Todos hemos sido hipócritas, ¿no? ¿Sí? Así es. Y Satanás sabe eso, por eso él llega primero a la iglesia. Él compone el terreno para que cuando vaya la gente, y si acaso llegas a llegar y no pasa nada, él te hace dormir. Él te mete sueño. Te pone a dormir. ¿Para qué? Para que no escuches reciba el cómo, mensaje. para que no recibas el mensaje, porque vas a encontrar quizás a través del mensaje la perla de gran precio, ¿no es cierto? Pero vamos a contestar la pregunta así. ¿Qué requisito es indispensable para encontrar a Jesús? Vamos a ir a Jeremías 29:13, y con esto vamos a ir resumiendo así nuestra 29:13. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está el secreto. Me buscaréis y me hallaréis. Y eso nos lo dice ante cada uno. Esto es para cada uno individual. Por eso yo les digo a aquellos que nos están escuchando en la radio en estos momentos, que agarren una Biblia, o olvídense de la tradición, olvídense de las religiones. En el momento que estamos de la historia, ninguna religión va a ser la solución para nuestro problema del pecado. Es Jesucristo. Ya oímos, ya miramos que Jesucristo es el fin de todo. Entonces yo les sugiero a aquellos hermanos, si no tiene Biblia, ábrenos aquí a nuestro teléfono que le hemos dado. Ábrenos, díganos, necesito una Biblia, y nosotros le vamos a dar una Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que encuentre la perla de gran precio. Amén. Olvídese de todo lo que le dice el pastor o el cura, o haga la búsqueda por usted mismo, hágalo personal. Usted lo va a encontrar, porque Dios se deja encontrar con los que andan buscando, ¿no es cierto? Dice que me buscaréis, me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está el secreto. Amén. Que cuando vayamos a la iglesia, vayamos de todo corazón, pero A buscarlo no a a él. escuchar a un hombre, sino a escuchar a Dios para que nos diga cómo encontrar la perla de gran precio, ¿no es Amén. cierto? Sí. Y, ¿algún comentario, Esther? No, seguimos. Seguimos, vamos allí, está otro, Mateo 22:37. ¿Qué dice? 22. Mateo 22:37. ¿Qué dice, por favor? 22. 37. Ah. Porque realmente ese texto también dice algo interesante. Mateo, Sí. 22, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo dice Jesús? Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscas de todo corazón, no solamente vas a encontrar a Jesús, vas a encontrar al Padre mismo. Y luego va más allá, porque no solo dice el corazón, dice con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, todo tu ser entero. Todo tu ser. Y para eso, cuando llegues a encontrar al Padre, y a Jesús, por eso dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. al que a te quien tú has Entonces enviado. te puedes considerar el hombre más rico del mundo, porque en ellos están centrados todos los tesoros. Y Víctor, quizás seamos pobres
en lo material, ¿no es cierto? Así es. Pero ricos en, en la fe. Amén. Ricos que en la esperanza. Y esto es lo bonito que tenemos nosotros, ¿verdad? Que hemos encontrado realmente el sentido de la vida. Así que les sugerimos algunos comentarios antes de que cerremos, Víctor. Sí. Unas recomendaciones para la gente que nos está escuchando. Bueno, no hay ninguna más recomendación más que volverles a decir textualmente lo que dice la Biblia. Buscáis a Dios con todo vuestro corazón y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que lo que te está faltando para ser alguien grande en esta vida es buscar esa perla, porque la perla no tiene ningún valor en la tierra o en el camino. La perla tiene el valor en tu mano. Cuando tú tienes la perla, y esa te convierte en rico. La perla no tiene un valor, ¿verdad?, simbólico, pero cuando tú la tienes en tu mano, el que es rico eres tú. La perla nunca es rica. Claro, tiene todo lo contenido. Tiene todo el contenido, pero claro. sin ti, la perla también no tiene valor. No tiene valor si no la encontramos. Si no la encontramos. En Apocalipsis 3:20 dice? está este texto más que bien, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que Jesús está a la puerta. Amén. Entonces no está lejos de nosotros. Entonces, estén algunas palabras para nuestro público. Si decidimos, si tomamos la decisión, la elección de abrir y dejar que Cristo entre en nosotros. Claro. En Y nuestra la recomendación casa. es todo por todo. Víctor, Ujú. ¿qué nos quiere quitar Dios de nosotros? De nuestros malos hábitos. Quiere que abandonemos el pecado en sí en general. Todo lo malo que El tenemos. pecado por la perla de gran precio. Así es. ¿No es una buena Así como transacción? hicieron todos esos hombres, dejaron todo por esa perla. Claro que sí. Solamente, hermanos, gracias por habernos dado la oportunidad de llegar a sus casas, ¿verdad? Porque cada domingo estamos aquí en Trace Cities y estamos queriendo compartir estas grandes verdades que tiene la palabra de Dios. Es para todos, no es para uno nomás, es para todos los que Dios está llamando. Y yo estoy seguro que aquellos que que escucharon este mensaje esta mañana, busquen la perla de gran precio. Es el Señor Jesucristo. Ya les dijimos el nombre, pero solamente a través de la palabra se puede encontrar esta perla de gran precio. No a través del catecismo, no a través de un libro secular, no a través a través de un científico, perdemos el tiempo. La única forma de encontrar la perla de gran precio es a través de escudriñando las Escrituras, porque ahí se va a encontrar el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de llegar a sus casas. Ahora sí, vamos entonces a terminar con una oración. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber estado aquí, Señor. Sabemos que tú tienes el deseo de salvar a todo mundo, a todos aquellos que andan buscando algo mejor, que no están satisfechos con sus cosas, o con su religión, o con su estado social o monetario, Señor. Hay algo más que no puede suplir esa necesidad. Solamente el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Que tú puedas darles la revelación al Señor Jesús en sus corazones, que puedan encontrar la perla de gran precio y así prepararos, que tú los prepares para el día de tu venida, y cuando vengas tú, Señor, que tú puedas recoger todas estas perlas para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.